segundo semestre, prácticamente, digámosle ciclo, porque el semestre no somos realistas, es septiembre, octubre y noviembre, prácticamente serían 3 meses y un poquito más de un poquito de agosto. Contando con ese tiempo, y bueno, felicitarlos por haber terminado el primer ciclo de manera excelente, igual que el año pasado, que hemos sido muy perseverantes y eso es parte importante del ejercicio de la fotografía. De hecho, hoy hablaremos también de eso, de la perseverancia, de la constancia, porque eso es lo que hace que nuestro proyecto fotográfico pues, tenga cuerpo y tenga un poco más sí, de unidad y fortaleza. Es decir, cuando nosotros somos persistentes, somos insistentes y somos constantes en el ejercicio, pues lo más seguro es que nuestro proyecto fotográfico pues avance y se vea un poco más de cuerpo en él. Así que nada, bienvenidos, muy buena tarde nuevamente. Hoy tenemos el tema de proyecto fotográfico, que es importantísimo en este nivel que ya estamos, en este paso que ya estamos, porque prácticamente ustedes se dan cuenta, manejan conceptos de fotografía, saben de iluminación, saben de fotomontaje, saben de postproducción. Hemos visto los ejercicios de retrato, hemos visto los ejercicios de gastronomía, de producto, hemos manejado algunos conceptos. Y más allá de eso, ya es pertinente en este momento plantear ya un proyecto fotográfico para empezar a definirnos y a tener identidad fotográfica. Identidad, reconocerlas también como persona, que nos gusta, que nos disgusta, y a partir de ello reconocer nuestra ruta, nuestro camino. Obvio, hemos de tocar muchos temas en fotografía, hemos de tocar lo que hemos visto, fotografía de producto, fotografía de retrato, fotografía de paisaje, que es lo más recurrente. Pero lo más seguro es que nosotros nos definamos ya por una línea. ¿Y cómo la empezamos a determinar o cómo le empezamos a reconocer esa línea? Pues primero, como lo dijimos, en los gustos, pero más allá de eso, es practicando, porque no podemos decir que cierto tipo de fotografía no nos gusta o no nos agrada simplemente porque la vemos y por ignorancia la desconocemos, pero nos faltaría es practicar. Por ejemplo, yo no puedo decir que no me gusta bueno, es imposible decir que cierto tipo de fotografía no me guste, es simplemente más bien de tendencia, ¿no? Que no es mi línea, pero por lo general todas las líneas y todas las temáticas fotográficas pues, contienen una magia y una connotación muy única y tocaría estudiarlas a profundidad cada una de ellas. Por eso uno se especializa o se ramifica o se vuelve como muy constante en un ejercicio fotográfico. Y ese es el que vamos a reconocer de aquí en adelante para empezar a dar cuerpo a nuestro ejercicio de la fotografía, darle un paso más allá. ¿Por qué es un paso más allá? Porque vuelvo y repito, nosotros estamos ejecutando ejercicios y tal vez no nos despertamos a coger la cámara precisamente porque ya hemos ejecutado ejercicios y ya pensamos que no es necesario hacerlo el ejercicio hoy o mañana, pero sí es necesario comenzar a plantear un proyecto para mañana precisamente, para el futuro, porque el proyecto fotográfico es el que nos define. Y si no tenemos proyectos fotográficos, estaremos tanteando y saltando como de isla en isla. Y está bien, por ejercicio está muy bien, por experimentar está súper bien, porque de eso se trata la fotografía. Pero que aún así no definamos cuál es nuestra línea y no definamos de manera formal y textual y seria y rígida un proyecto fotográfico, al final no vemos más que ejercicios sueltos. Entonces, la idea es comenzar a definir un proyecto fotográfico, cada uno de nosotros, o un colectivo, plantear un tema y lo definimos a cierto tipo de tiempo. Entonces, ¿de qué se trata el proyecto fotográfico? El proyecto fotográfico lo podemos encontrar en diferentes temáticas. De hecho, nuestros retos fotográficos día a día, que es mes a mes, cambiamos las temáticas, cada temática, cada reto sería un proyecto fotográfico y que simplemente nosotros lo pondríamos a definir a ciertos tiempos. ¿Por qué? Me refiero a cualquiera de ellos, qué sé yo, Splash.
Splash en diferentes partes. Me voy a dedicar a buscar splash en diferentes lugares y espacios, donde encuentro acciones o donde encuentro contraluz, por ejemplo, donde voy a comenzar a realizar mi proyecto personal fotográfico de contraluz. Aparte de eso, porque lo que estamos hablando es solo técnico, ¿cierto? Estoy hablando de lo técnico, de encuadres, de contraluz, de iluminación, de color, porque uno puede decir, voy a tomar fotografías solo de amarillo y me voy a dedicar el mes completo a tomar una fotografía diaria de amarillo. Esas son temáticas visuales, digámoslo así, es decir, y técnicas. Pero también podemos abordar una temática social, es decir, estamos viviendo un evento y nuestro proyecto personal será eh, cubrir esa manifestación o esos eventos y hacer un fotoreportaje o un foto documental que va a ser nuestro proyecto personal a largo plazo, porque vamos a ver los espacios temporales de cómo vive esa situación, ese grupo de social o ese espacio, porque a veces son también los espacios arquitectónicos. Entonces voy a hacer el proyecto fotográfico de esa esquina de mi barrio y voy a tomarle fotografías cada 3 días o cada mes o cada año y voy a ver cómo se transforma, porque estos proyectos fotográficos pueden ser a largo plazo o a corto plazo, todo depende de nosotros. Y por eso la constancia, lo que les hablé al principio, la constancia, la perseverancia será un factor importantísimo. Perfecto, ¿qué más aparte de eso tenemos? La historia y el tiempo, como les decía, podemos documentar, porque lo que es un proyecto fotográfico también es como documentación. Vamos a registrar tiempos y temporalidades. Y nosotros podemos partir de algo muy fácil o muy cercano a nosotros sin necesidad de complicarnos o de salir a buscar un proyecto fotográfico de la casa, salir desde la casa. No es necesario. Podemos comenzar desde nuestro hogar. Y ¿con quién podemos comenzar? Bueno, podemos comenzar con nosotros, claro está, lo que decíamos, un autorretrato o comenzar a hacer de objetos personales nuestros y empezar a hacer descripciones. Es decir, hay infinidad de elementos para comenzar a hacer un proyecto personal de auto describirse, se puede decir, ¿no? O partiendo ya de uno, los más cercanos a nosotros, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestras tías, nuestras mamás, podemos generar con ellos un ejercicio de proyecto personal con nuestro proyecto fotográfico. Entonces, de seguimiento de tiempo, puede ser que todos los fines de semana vamos a tomarnos una foto. Cada 8 días vamos a tomar una foto en tal parte y vamos a ver cómo se transforma, o a tal hora nos vamos a tomar una foto, o a tales horas, o a diferentes horas, pero en el mismo lugar, vamos a tomarnos una foto. Es decir, hay diferentes formas de abordar esa temática de foto, de proyecto fotográfico. Pero como les decía, lo más cercano serían partiendo de nosotros, después nuestras familias, como proyecto personal a retrato. Pero partimos también a los eventos sociales, como decíamos, o sea, hay una manifestación o hay una construcción o van a cambiar, qué sé yo, las calles y van a destruir esas casas. Y entonces vamos a hacer el proyecto fotográfico personal de documentar todo ese proceso y de aquí a 5 años cómo sigue ello. Es decir, hay que plantear tiempo, eso también es importante. Hay que plantearnos unos espacios y unos tiempos, son importantísimos. ¿Qué más podemos hablar? La parte emocional. Yo creo que la parte emocional es importante a la hora de definir un proyecto personal. Es decir, los proyectos personales tienen que tener eh, raíces, tiene que tener tejido con lo que nosotros sentimos. Es decir, tiene que tener vísceras. Y si no tiene víscera, la verdad, no debemos hacerlo. De hecho, no debemos hacer un ejercicio fotográfico si no lo sentimos. Es decir, si no sentimos la necesidad y la pasión por ejecutar la fotografía, no debemos presionarnos a hacerlo porque no nos nace o simplemente por agradarle a alguien o por conquistar algo o por ganar dinero, aunque a veces nosotros debemos de vivir de la fotografía, pero en este caso del proyecto personal fotográfico no es así, porque tenemos la libertad, no nos van a pagar por esto. Es un proyecto personal de fotografía que es sin ánimo de lucro porque nos vamos a lucrar emocional y profesionalmente. Entonces,
en este tipo de casos vamos a tener que conectar la parte emocional muchísimo. ¿Y cómo se identificamos la parte emocional? Es decir, podemos coger un proyecto personal de lo que nos gusta, que es muy fácil hacerlo. Es decir, voy a hacer el proyecto personal de fotográfico de mis gustos literarios y voy a comenzar a tomar fotografías de algunos párrafos, algunos escritos de cada libro que tengo. Y voy a hacer fotografía de cada página, voy a referenciarme y a tomar una foto. Es decir, voy a inspirarme y voy a referenciarme del libro, de la literatura, para hacer la imagen. Voy a justificar mi proyecto personal a partir de la literatura. Se va a enriquecer mi proyecto personal a partir de él. Pero es porque tiene mis gustos. Estoy emocionalmente conectado con esa conexión, con ese interés en la literatura y a partir de la literatura generar mi proyecto personal fotográfico. O lo contrario, que es lo más, creo yo, que lo podemos identificar más fácilmente, porque creo que cuando nos dicen, ¿qué te gusta? O cuando nos preguntan, descríbete, y uno, pues, describirse uno en lo que le gusta, pues hay muchísimas cosas que nos gustan. La comida de tal, la música de tal, la literatura de tal, el cine tal, pues es un abanico enorme de definiciones de qué nos gustan que uno no sabe qué decir que nos gusta. Pero cuando nosotros nos preguntan qué no nos gusta, ahí sí tenemos muy claro qué es lo que no nos gusta. Y entonces la parte de que no nos gusta también es una parte importante de un proyecto personal fotográfico. De hecho, lo que no nos gusta podría ser una parte de generar como catarsis y como esa confrontación. Es decir, porque no me gusta. Y porque no me gusta, voy a hacer el proyecto personal fotográfico de ese tema precisamente. Y lo voy a abordar extensamente para que ese choque que tengo de gustos o de disgustos o de, qué sé yo, en cuanto a, qué sé yo, alimenticios, pueden ser literarios nuevamente, discográficos, filmográficos, hay variedad. Entonces podemos identificar lo que no nos gusta y comenzar a describirlos y a fotografiarlo y empezar a fotografiarlo de diferentes maneras lo que no nos gusta. Eso podría ser una manera de comenzar a hacer algo que tenga como conexión, como vísceras, como que tiene esencia. Y para eso también empezamos a definir quiénes somos, es decir, la identidad del fotógrafo. Y la identidad del fotógrafo es una parte que parte de un interés, vuelvo y repito, fuera de las clases de fotografía, fuera del oficio del fotógrafo, fuera de todo eso, tiene que partir de un interés más bien de reflexión de uno mismo, de identidad de quiénes somos, qué sentimos, somos introvertidos, somos extrovertidos, qué tipo de personas somos. Yo soy una persona que me atrevo a hacer fotografías de alto impacto o soy una persona introvertida, porque eso va a definir mi estilo, eso va a definir mi fotografía. Por ejemplo, yo no soy un fotógrafo de deportes. De hecho, creo que a duras penas he hecho como unos 2, 3 ejercicios de fotografía de deportes. Podría hacerlo, obvio, pero yo estoy seguro que zapatero a tus zapatos, el que está constantemente haciendo fotografía de deportes, no solo en la herramienta adecuada, sino en los planos adecuados, en los momentos justos, va a tener más pues, asertividad que las mías. Pero, y así como lo vemos, o sea, yo me defino por una línea y hay otras líneas que ni siquiera las abordo, precisamente porque no tengo como esa identidad sobre esos gustos, sobre dónde tengo esa tendencia. Muchos piensan que la identidad de la fotografía o del estilo de la fotografía es simplemente por utilizar el blanco y negro o cierto tipo de gustos estéticos y que ya con eso definimos nuestro proyecto fotográfico. Y no, es simplemente estamos definiendo como un estilo y como una línea, como una se puede decir, un ritmo, una unidad visual. Por ejemplo, voy a hacer mi proyecto fotográfico, pero que todo sea en blanco y negro. Pero el que sea en blanco y negro no significa que sea un proyecto fotográfico. El que sea un proyecto fotográfico es lo que acabo de decir, que contenga algo
que sea de verdad que nos interesa a nosotros, que nos toque en la vida. ¿Y qué nos toca en la vida? Bueno, voy y repito, lo que no nos gusta y lo que nos gusta, lo que nos enamora y lo que no nos enamora. Eso es lo que nosotros deberemos enfocarnos a identificar para fotografiar y tenerlo como presentes como proyectos personales fotográficos. De cómo los abordemos son infinidad de formas, porque de eso se trata. Ahora que veremos ejemplos, hay personas que los abordan de diferentes maneras y ya han llegado pues, a proyectos fotográficos increíbles con la paciencia, la rigurosidad y la metodología adecuada. La metodología, ahorita que ya hablé de la metodología adecuada, ¿cómo sería una metodología adecuada? Bueno, lápiz o papel o lápiz o una agenda o bueno, en una parte donde nosotros hagamos un soporte del escrito de las ideas que vamos a fotografiar o por lo menos el centro de interés o la temática, porque desde ahí vamos a partir a definir tiempos y espacios y cómo lo voy a hacer, con qué objetivo lo voy a definir, con qué herramienta, y después en postproducción cómo lo voy a editar. Es decir, entre más escriba de cómo lo quiero ver al final, porque todo esto es un imaginario. Al principio nosotros no tenemos un proyecto fotográfico. En este momento, todos los que estamos aquí no tenemos un proyecto fotográfico. Estamos iniciando sin proyectos. Tal vez estamos haciendo un proyecto de interés, pero no lo hemos hecho todavía con la rigurosidad, porque lo más seguro es que si tenemos varias fotografías sueltas, no tenemos un dossier de esa cierto tipo de fotografías que hemos venido haciendo, o por lo menos un cuerpo escrito donde nosotros podamos soportarnos. ¿A qué me refiero un cuerpo escrito? Porque estas ideas que las bajamos con lápiz y papel, qué sé yo, no me gusta tal cosa y la voy a comenzar a fotografiar en constantes tiempos, en frecuencias de tiempos, en frecuencias de lugares, con frecuencias de dispositivo, con esta herramienta. Es decir, todo es importante definirlo. ¿Por qué? Porque entre más lo definamos, el proyecto fotográfico en su metodología, recuerden que la metodología es técnica, entre más lo definamos, cómo lo vamos a ejecutar, eso nos va a fortalecer no solo para entenderlo nosotros de cómo lo desarrollamos, sino cuando lo vayamos a presentar a una exposición, vamos a tener un cuerpo escrito, el cual va a fortalecer nuestra participación en una exposición, en una galería, en una publicación social. Es decir, esto va a ser un compartir público. Entonces, cuando son compartires públicos, son necesarios que tengan, aparte de ello, un cuerpo, un escrito que respalde todo ello. Y ese escrito se empieza a desarrollar simplemente sin forzarlo, sin poner así como si fuera una tesis de grado y objetivos y el objetivo general, objetivos específicos. No, no se trata de eso, es muy, muy sencillo y es muy sincero. Se trata de escribir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y después empezar a desglosarlo, porque lo que vamos a hacer tendrá su preproducción, producción y postproducción. Entre más lo describamos, se vuelve más profesional nuestro trabajo. No sé si ustedes han visto cuando nosotros, por ejemplo, no exigimos que anoten los parámetros cuando hay un detrás de cámaras, pero debería de ser muy exigente uno y escribir los parámetros con lente tal, distancia focal tal, ISO tal, tiempo de velocidad de obturación tanto y apertura de diafragma tanto. Creo que eso sería lo más adecuado, comenzar a describir la fotografía y la imagen. Eso nos empieza también a dejar un poco más de claro y consciente de qué estamos ejecutando técnicamente, porque muchas veces ejecutamos porque la herramienta nos proporciona, pero si no somos conscientes de ellos, pues simplemente estamos dejando que la herramienta lo haga. Pero cada vez que estamos rectificando y viendo nuestros parámetros en el dispositivo y en la cámara, empezamos a darnos cuenta y somos conscientes y si lo anotamos, empezamos a generar una metodología. Entonces, anotar todo esto en una hoja de papel o en una agenda o grabarlo es importante. Porque vuelvo y repito, esto se va a bajar a un texto y ese texto, no importa que sea muy ancho o muy pequeño, de una sola hoja o de un solo párrafo, pero con eso decimos qué es nuestro proyecto fotográfico. Y en el momento de hacer
un compartir público o en una exposición, pues a eso sí nos va a ayudar bastante. Eso es importante y la identidad fotográfica creo que lo vimos claramente. La ejecución, creo que ya cuando entramos a la producción, los tipos de luz, el tipo de encuadres, con tipos de cámaras, es decir, cuando ya llegamos a la producción, debemos describir también la producción. En nuestro proyecto fotográfico personal debemos describir cómo lo vamos a ejecutar, porque de esa manera nosotros adquirimos que ese proyecto fotográfico tenga unidad visual. Entonces, por ejemplo, digo, no, hoy voy a definir que el proyecto fotográfico lo voy a abordar con una luz dura todo el tiempo y con un lente 35 milímetros. O no, por lo contrario, voy a ponerle sombrilla a todas las fotos y la voy a lavar después en postproducción. Le voy a dar ese lavado como la que vamos a ver de Rencuenco, que casi que todas las fotografías del proyecto fotográfico más conocido tiene lavado en su postproducción. Entonces, eso también genera una unidad en su proyecto visual, ya en la estética. Los formatos también son importantes de tener en cuenta. El formato en que vamos a exportar nuestro proyecto fotográfico. Si nuestro proyecto fotográfico está encaminado a simplemente ser expuesto en redes sociales, pues no nos vamos a preocupar tanto de la cantidad de megapíxeles que tenga la resolución de nuestra cámara. Pero si nuestro proyecto fotográfico está enfocado a participar en galerías, a participar en libros, en exponerse, a imprimirse en libros, y entonces tal vez si estamos pensando en el tamaño de redes sociales, nuestro tamaño de resolución no va a ser la misma para impresión. Entonces, tener en cuenta el formato de postproducción es importante para definir nuestro proyecto a dónde lo vamos a enfocar. Hay muchas personas que desde que inician el proyecto fotográfico tienen muy claro para dónde va a dirigirse. Va para redes sociales y va para Instagram. Va para tal parte y va para esto. Va para impresión o va para galería. Y de esa manera ellos empiezan a configurar pues, la herramienta, porque si nos vamos a dar cuenta, hay personas que necesitan un full frame, es decir, un sensor completo, y la fotografía es supremamente pesada, y hay personas que no necesitan el full frame, con un sensor recortado es suficiente para mostrar lo que ellos necesitan. Esto del full frame, del sensor completo y el sensor recortado, es para personas que los necesitan, es cuando lo sienten. Es decir, si ustedes sienten que necesitan un rango dinámico, que conocen del rango dinámico y empiezan a sentir que ese rango dinámico es necesario para su proyecto fotográfico, pues es aconsejable que cambiemos de herramienta, que empecemos a intentar conseguir una herramienta que llegue a satisfacer nuestros proyectos fotográficos, porque tal vez nos quedemos un poco frustrados por por la calidad de imagen que nuestro dispositivo nos brinde. Pero en el dado caso, lo contrario, que no nos tengamos que no nos limitemos por la herramienta, sino que porque nuestro objetivo de la fotografía no es tanto la calidad de megapíxeles, sino lo que estoy contando y cómo lo voy a contar y con las herramientas que tengo lo expongo muy bien, pues perfecto, ahí es donde tenemos que llegar. Pero en este paso donde estamos nosotros es donde debemos definir, voy a atenderlo a una fotografía profesional, voy a ser un fotógrafo profesional que voy a cobrar de esto y voy a tener también un proyecto fotográfico personal, independiente al profesional, y ya entonces en ello tendré que invertir un poco de dinero a la cámara. O soy un aficionado, porque el fotógrafo aficionado puede tener un proyecto personal fotográfico, claro que sí, pero no tiene tanta presión personal, digámoslo así, tanta presión personal de decir, necesito una cámara de full frame que me tenga un rango dinámico amplio porque necesito fotografías en la noche o porque voy a fotografiar la luna, porque la imagen que vimos, y de hecho voy a comenzar a compartir, acá imágenes. La imagen que vimos es el proyecto de 10 años, 48 colores de la luna, ¿no es cierto? Ese proyecto fotográfico, pues, imagínense de riguroso y de paciente para lograr este tipo de proyectos. Vamos a ver, ¿qué sale? Ya lo compartí. Perfecto. Ahí está.
Ahí está el proyecto fotográfico. Y la luna, que es un elemento, es un astro o un satélite, digámoslo, ¿no? Es un satélite, el satélite que nosotros tenemos. Bueno, muchos creen que es una nave. Hay tantas hipótesis de la luna, pero voy a bajar un poco más acá. Perfecto. Por ahí está bien. Listo. Y muchas veces nosotros fotografiamos la luna y una vez escuché, de hecho, bueno, pero ¿para qué fotografiar la luna si la luna ni siquiera se mueve, si la luna ni siquiera cambia, si la luna va a ser la misma de aquí cuando sale la siguiente luna llena, va a ser la misma luna y no ha cambiado la luna para nada desde que ha estado ahí y desde que tenemos cámaras fotográficas y los que somos lunáticos y vemos la luna llena, tomamos la cámara fotográfica y cuando hay una luna inmensa amarilla, pues estamos totalmente lunáticos a tomar la fotografía de la luna. Pues en este caso, tomó la rigurosidad. Por eso decimos, tiene que ser uno muy riguroso, muy estricto con uno mismo y decir, voy a tomar 48 colores, 48 tomas de fotografías, porque no han de ser 48 tomas. Estas son muchas más, obvio, pero de esas seleccionó 48 para sacar los 48 colores. Y tomó 10 años en fotografiar estas fases de tonalidad de la luna para poder capturar todas estas, toda esta paleta, todo este abanico, de todo este espiral de colores. Entonces, miremos la rigurosidad, el interés personal que tiene la fotógrafa, creo que es italiana, Marcela Guiglia, con la colaboración de la NASA. Es decir, esto no es un proyecto personal simplemente que se quedó ahí, sino que lo comparte con, con empresas, con multinacionales y con sellos y con marcas que, pues, en este caso, la NASA pues, maneja casi que toda la exploración espacial. Y al tener ese respaldo de la exploración espacial de la NASA, pues cuenta con un respaldo enorme de equipos, obvio. Pues, entonces voy a tener la facilidad de adquirir qué sé yo, el telescopio más potente para lograr estas capturas y aparte de eso, el técnico y el lector de la carta de las estrellas y las fases lunares, lo voy a tener al profesional a mi lado para poder realizar este proyecto. Es decir, contar con más profesionales para fortalecer nuestra fotografía. Este proyecto personal fotográfico me parece espectacular porque, repito, nosotros tomamos fotografías de la luna constantemente, pero no empezamos a definir algo con la luna. Nunca empezamos a definir algo con la luna. Y con la luna constantemente nos muestra que es cíclica. Y al ser cíclica, podemos comenzar a ella, a tomarla como un referente para documentarla y tomar ese proyecto personal de astrofotografía. Porque vuelvo y repito, la luna es un constante, un constante. Creo que estaba aquí, antes de irme, voy a hablar aquí, creo que estoy aquí cerca de esto. Y creo que subí un video al grupo fotográfico Mosquer 1, que lastimosamente en este momento no puedo ingresar porque se me bloqueó el Facebook, no puedo ingresar por este explorador si no pudiera entrar para poder hablar como también de nuestras líneas, porque ya hemos comenzado a generar nuestras temáticas con estilos de edición, con ello, porque si vemos que hay unas personas que ya empiezan a generar una forma de editar, una forma de proponer técnicamente Wow. un momento visual. Bueno, y como vemos aquí, estas son el proyecto personal fotográfico de Rencuenco de 365. 365, pues es una fotografía diaria que, bueno, pues en nuestro caso debería de ser un proyecto personal fotográfico que deberíamos plantearnos, aunque es muy riguroso porque imagínense plantearse que todos los días tienen que tomar una fotografía. Muchas veces nosotros no nos despertamos con el ánimo de coger la cámara. No todo el tiempo realizamos la ejecución de tomar una fotografía, no todos los días lo hacemos. Pero en este caso no es necesario que lo hagamos todos los días, pero sí realizar los 365 tomas. Es decir, pueden pasar más de un año para poder realizar este proyecto. Y vemos que lo hizo en una sola locación, en una locación cerrada, en un cubo, en una pieza, en una habitación.
Y miren lo que les hablaba, él tiene una técnica que es la técnica del lavado, es decir, que la curva de contraste, la parte de abajo la sube cuando empieza a quedar como esta parte como mate, como los oscuros quedan como mates, a eso se le llama el lavado. Y casi que todas las fotografías pues, tienen que tener una unidad. ¿Qué unidad le puso él? Primero, la unidad de tiempo y espacio. Entonces, son 365, que son un año, que son diaria, y el espacio, un cubo, y en ese cubo voy a hacer historias. Es decir, no me voy a salir, sino que voy a meter las historias. Bueno, tal vez el reto, ¿no? De empezar a involucrar en ese espacio diferentes historias, 365 historias. Pues aquí no están todas en esta página, pero aquí nos muestran algunas. En algunas páginas encontramos más videos que nos muestran más de ellas, porque son 365, pero vemos que todas manejan el mismo espacio, el mismo cubo, cambia de personaje, cambia de posición de luz, pero el estilo de postproducción se pueden dar cuenta que sigue siendo el mismo. Diríamos que tiene un poco de fine art, ¿verdad? Tiene un toquecito de fine art en su postproducción, un toque de pictografía, sí, de ser un poco pictórico. Por eso las paredes son un poco antiguas, como ese café de pintura al óleo. Tiene su forma ya de distar. Miren, aquí por ejemplo, un clásico también referente, aquí ya inmediatamente nosotros tenemos el referente en la cabeza, ¿no es cierto? Creo que ustedes reconocen, ¿alguien lo reconoce el referente? ¿Alguien puede escribir aquí el referente en el chat? Creo que más de uno lo reconoció. Y súper, mire, sigue siendo el mismo cubo, el mismo espacio, pero la técnica de lavado, ¿no es cierto? El lavado en la postproducción. Y aquí la iluminación también es importante porque él juega, sí, así es, la naranja mecánica. Ahí está, espectacular el referente cinematográfico. Y bueno, también juega con elementos ya de, de simbología, ¿no es cierto? La semiótica, donde la fotografía empieza a adquirir más fuerza con los elementos simbólicos. Por eso está el 8, la numerología, el dinero, la dimensión, la perspectiva. En este caso, miren, esta fotografía está espectacular. Cómo cambia el plano de la perspectiva que estaba el piso, lo pone en la pared y jugar con ese plano cenital. ¿Cómo lo hizo? Pudo haber sido una infinidad de técnicas, porque aquí la técnica a veces no es lo que trasciende. La técnica sí está bien ejecutada, pero lo que trasciende es el fondo del proyecto personal que planteó. Es decir, 365 fotografías, un año, una diaria, en un solo cubo, y vamos a comenzar a realizar diferentes historias. ¿Y cuántas historias puede recrear en ese cubo? ¿Cuántas historias puede recrear? Es infinidad. Él llegó hasta 365, pero él pudo haber hecho hasta muchas más, porque lo que nos plantea aquí es que pudo haber sido infinidad de temáticas en ese cubo. De infinidad, infinidad. Pero vemos que tiene una técnica, un manejo técnico tanto de producción, postproducción, preproducción, completa. Es decir, se nota que el trabajo no es solo la ejecución de la captura y ya quedó el proyecto, no, esto es postproducción. Es un fotógrafo también muy digital, ¿no? Muy de postproducción, muy de fotomontajes, porque ese es el recurso que también nos podemos valer. Esta fotografía me gusta mucho porque vemos ya los colectivos, ¿no es cierto? Un colectivo, y vamos a ver en la siguiente sesión, recuerden que entramos a la siguiente sesión, y vamos a ver cuatro fotógrafas que tienen una identidad espectacular, cómo llegaron al proyecto fotográfico personal, cómo lo identificaron, es interesante. Y me gusta mucho esta porque se parece mucho a unas que vamos a ver adelante.